Me avisan si ocurre algo, ¿ya? A ver cuántos están en línea. ¿Ha llamado lista, señorita Cintia? 41, creo que Sí, son todos, ¿no? Faltan 9, ¿no? sí, voy a llamar listo. No, así no, no te Sí. preocupes. Ya, ya. Bueno, quedamos con el tema de anillos vasculares. Los anillos vasculares, pues, generan obstrucción de la vía aérea por compresión vascular, ¿no? Son malformaciones vasculares que cursan con compresión traqueoesofágica. Pueden ser anillos vasculares o sling vasculares. Voy a hablar sobre los anillos vasculares. Como sabemos, el arco aórtico primero se oblitera muy temprano y deja de funcionar, quedando un pequeño vestigio llamado arteria maxilar. ¿Se escucha, no? ¿Se escucha, no? Sí, Sí. doctora, sí se escucha. Ya. Arco aórtico segundo se oblitera, quedando solo dos vestigios, arteria ioidea y arteria estapedia. Arco aórtico tercero perdura y se hipertrofia, ¿no? Dará lugar a arteria carótida común, que luego se dividirá en externa e interna. Y arco aórtico cuarto no se desarrolla por igual. Del lado derecho se forma el segmento proximal de la arteria subclavia y del lado izquierdo se hipertrofia, dando lugar al callado aórtico. Entonces, es por estas malformaciones de estos arcos que se van a generar algunos anillos, ¿no? Esta es una imagen. La normalidad. Eh, el doble arco aórtico y el arco aórtico derecho con conducto arterioso izquierdo supone el 95% de los anillos vasculares completos, menos del 1% de las anomalías congénitas cardiovasculares, pero estos suponen el 95%. Los SLIM producidos por arterias aberrantes no llegan a cerrar completamente un anillo vascular. Esa es la diferencia entre ambos, ¿no? Definición: son anomalías del arco aórtico y estructuras vasculares asociadas debido a un fallo de la fusión e involución de los arcos aórticos embrionarios. Son verdaderos cuando estos elementos vasculares anómalos son capaces de circunscribir la tráquea y el esófago. Los comprimen asociando dificultad para la respiración y iodeglución. Estos son los anillos, ¿no? Clasificación: doble arco aórtico derecho con subclavia izquierda aberrante, persistencia del ligamento arterioso izquierdo, arco aórtico izquierdo con subclavia derecha aberrante, sling de la pulmonar. Manifestaciones clínicas: depende de la severidad de la compresión de estructuras involucradas. Signos de obstrucción respiratoria se encuentran en casi la totalidad de los pacientes sintomáticos. Hiperextensión cervical: el lactante proyecta la cabeza hacia atrás. Exploraciones: la radiografía simple de tórax en proyecciones PA y lateral. El esofagograma es muy sensible en la demostración de esta malformación. Permite sugerir el diagnóstico y muestran los siguientes signos. Como ven, ¿no? Esta estenosis a nivel del esofagograma, ¿no? Representación esquemática: por ejemplo, una compresión anterior de la tráquea con esófago normal. Origen anómalo de la arteria innominada. Indentación posterior del esófago con tráquea normal. Arco aórtico izquierdo con origen anómalo de la arteria subclavia derecha aberrante y arco aórtico derecho con origen anómalo de la arteria subclavia izquierda aberrante. Deformidad anterior de la tráquea más indentación posterior del esófago nos indica un doble arco aórtico y arco aórtico derecho, conducto arterioso y arteria subclavia izquierda aberrante. Van a generar estas compresiones, ¿no? Nivel de la tráquea y del esófago. Una indentación posterior de la tráquea asociada a deformidad de la pared anterior del esófago, cuando hay un origen anómalo de la arteria pulmonar izquierda. Características fundamentales. Anomalía congénita del callado caracterizada por la persistencia de cuarto arcos aórticos izquierdo y derecho. Siempre acuérdense, ¿no? Una malformación en el cuarto arco aórtico puede generar tanto izquierdo y... Ahorita van a ver algunas imágenes, ¿ya? La aorta ascendente se bifurca en un arco derecho posterior y en otro izquierdo anterior. El derecho pasa por detrás del esófago para unirse al izquierdo y formar una aorta descendente izquierda. Ambos arcos pueden ser permeables, de igual o distinto diámetro.
Generalmente el derecho es el mayor. Cada callado da lugar a una arteria carótida y subclavia. Aproximadamente el 70% de los anillos vasculares se producen en este nivel. Como ven en esta imagen, en vez de ver un tronco brachiocefálico, se producen ambos arcos aórticos, ¿no? Hacia cada lado. Y esto genera una compresión, ¿no? Ya. Doble arco aórtico. Estenosis de la vía respiratoria debido a compresión extrínseca se asocia con frecuencia a alteraciones intrínsecas del árbol tráqueo-bronquial. Esta malformación da síntomas por dos mecanismos: anillo vascular propiamente dicho, presencia de un ligamento arterioso que determina compresión predominantemente traqueal. Características clínicas. Aparece en la primera infancia con sintomatología respiratoria habitualmente importante que consiste en la presencia de estridor, disnea y tos que empeoran durante la deglución o el esfuerzo. Las infecciones respiratorias a repetición y la auscultación de sibilancias. Dificultad a la deglución, presencia de vómitos de difícil catalogación o disfagia. No suelen asociarse a otras anomalías congénitas. Radiografía de tórax. Prominencia de tejidos blandos a ambos lados de la tráquea, indentaciones bilaterales sobre la tráquea que estenosan su porción media. La indentación del callado derecho suele ser algo más alta y más prominente que la izquierda. Y esofagograma en proyección AP. Proyecciones AP muestra indentaciones a ambos lados del esófago que sugieren doble arco aórtico y lateral llamativa indentación bilateral, como esta, ¿no? El esofagograma en el que se observa una indentación bilateral del esófago, flechas, se adquiere una morfología NS invertida causada por un arco aórtico doble. Angioresonancia magnética, corte axial a nivel del callado aórtico, que muestra un doble callado aórtico, derecho-izquierdo, que comprime el esófago y la tráquea. Eso les pueden preguntar, ¿no? Como pregunta de examen. Aquí se ve mucho más claro, ¿no? Doble arco aórtico. Su tratamiento quirúrgico consiste en seccionar el arco más pequeño y así liberar la tráquea, ¿no? Arco aórtico derecho, relacionado con la presencia biológica del cuarto arco aórtico derecho. Solo existe compresión de la vía respiratoria cuando existe un anillo vascular completo y apretado. Síntomas en la lactancia provocados por infecciones respiratorias, edema de la mucosa, mejora con la edad y con el crecimiento del niño. Como un ligamento arterioso constrictivo, estridor congénito. Anillo vascular alrededor de la tráquea y esófago. Cuando arco aórtico derecho pasa por el lado derecho de la tráquea y del esófago. Rama 1 pulmonar se origina en un ductus largo y delgado, menos frecuente que el doble arco aórtico, ¿no? Arco aórtico izquierdo, arteria subclavia derecha aberrante. La arteria subclavia se origina en la unión del arco aórtico con el inicio de la aorta descendente y se dirige hacia la derecha por detrás del esófago y la tráquea produciendo una indentación patognomónica sobre el esófago. Anillo incompleto alrededor de tráquea y esófago, aorta ascendente delante, arco aórtico izquierda y arteria subclavia aberrante detrás. Arteria subclavia derecha aberrante. Arteria subclavia derecha aberrante, la flecha azul, nace de la porción posterior del arco aórtico y cruza el mediastino oblicuamente desde la izquierda a la derecha, por detrás de la tráquea y el esófago. Aquí se ve, ¿no? Arteria subclavia derecha aberrante. Esofagograma que muestra una compresión extrínseca del esófago cervical que va de izquierda a derecha, en sentido oblicuo ascendente en relación con la existencia de una arteria subclavia aberrante derecha. En la misma tomografía, aquí se ve una reconstrucción angiográfica trifásica. Ya, listo. Eso era en relación a los anillos. Ahora voy a presentar aneurisma de aorta.
¿Se ve, señores alumnos? ¿Cintia se ve? Sí se ve, doctora. Ya. Ya. Aneurisma de aorta torácica. Los aneurismas afectan un solo segmento de la aorta o varios de ellos. Por ejemplo, los aneurismas aórticos toracoabdominales afectan tanto la aorta torácica descendente como la aorta abdominal. Pueden ser verdaderos o falsos. Los primeros toman dos formas, fusiforme y saccular, y de los dos el más frecuente es el fusiforme. Los aneurismas fusiformes son más frecuentes y pueden describirse como dilataciones simétricas de la aorta. Los aneurismas oculares son evaginaciones localizadas de la aorta, como se ve en esa imagen. ¿Ya? El otro es más fusiforme, más simétrico. Los aneurismas falsos, llamados también pseudoaneurismas, son fístulas en la pared torácica que originan acumulación de sangre en sacos de tejido cicatricial en el exterior de la aorta. Todo aneurisma aórtico se define como una dilatación local permanente que genera un incremento de por lo menos el 50% del diámetro normal de la aorta en un punto anatómico determinado. Etiología y patogenia. Causas de los aneurismas de la aorta torácica. Degeneración específica de la capa media, disección aórtica, alteraciones genéticas como el síndrome de Marfan, síndrome de Loeys-Dietz, síndrome de Ehlers-Danlos, aneurismas aórticos familiares, aorta bivalva congénita, dilatación postestenótica, infecciones, aortitis, arteritis de Takayasu, arteritis de células gigantes, aortitis reumatoide, traumatismos. La aorta normal debe su elasticidad y resistencia a la tensión de la capa media, la cual está formada por aproximadamente 45 a 55 láminas de elastina, colágeno, células de músculo liso y matriz celular. El contenido de elastina es mayor en la aorta ascendente, cualidad previsible si se toma en cuenta su naturaleza distensible y disminuye el sentido distal de la aorta descendente y la abdominal. ¿Han visto alguna vez un tubo grueso? Bueno, la aorta es aún más gruesa, ¿no? Es mucho más gruesa. Cuando se hacen remociones de corazón o de hígado, ahí ves, es un vasote, es un vasote. Bueno, tal vez se acuerdan cuando han hecho su anatomía, ¿no? Es un vaso muy grueso y muy difícil de ligar en la práctica, ¿no? Etiología, degeneración específica de la capa media, disección aórtica, aquí como ven, se ha disecado y esto va a producir un ensanchamiento, ¿no? Síndrome de Marfan, anomalía específica del tejido conectivo que induce formación de aneurismas. Y síndrome de Ehlers-Danlos, este síndrome incluye un espectro de alteraciones hereditarias del tejido conectivo que afecta la síntesis de colágeno. Manifestaciones clínicas. Compresión local y erosión. Es frecuente que los aneurismas torácicos distales y los tóraco-abdominales provoquen dolor dorsal ubicado entre los omóplatos. Insuficiencia de la válvula aórtica. Los aneurismas aórticos proximales pueden generar desplazamiento de las comisuras valvulares aórticas y dilatación anular. Embolización a distancia. Es frecuente que los aneurismas de la aorta torácica, en particular aquellos que afectan los segmentos distal y tóraco-abdominal, estén recubiertos por placas ateromatosas friables y trombos murales. Rotura. Los individuos con rotura de aneurisma de la aorta torácica refieren con frecuencia un dolor súbito e intenso en el flanco izquierdo o el abdomen, región tóraco-abdominal. Diagnóstico, ecografía. Se ha demostrado que la ecografía tiene sensibilidad y especificidad excelentes. La ecografía puede verse limitada por la constitución del paciente o el gas intestinal. No es el método ideal para identificar roturas, ¿no? Y puede pasar por alto hasta el 50% de las roturas aneurismáticas. Tomografía. Logra una imagen excelente con mayor reproducibilidad en las mediciones del diámetro de la ecografía. Aquí vemos una imagen axial de una TC que muestra un aneurisma infrarrenal de la aorta abdominal con calcificaciones de la pared aórtica.
Como ven las flechas que señalan, ¿no? Es la mejor forma de ver, más que una ecografía, una tomografía, una TEN, ¿no? Riesgo de rotura. Los factores de riesgo de rotura publicados son enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tabaquismo presente, mayor diámetro de la arteria neurosmática aorto abdominal, sexo femenino, trasplante cardíaco renal y ciertos patrones de tensión mural. El diámetro, ¿no? Ejemplo, si es menor de 4 centímetros, el riesgo de rotura es 0. Si es de 4 a 5, va subiendo 0.5 a 5. Desde 5, si es de 5 a 6 centímetros, de 3 a 15% por año, conforme vaya dilatándose, ¿no? De 6 a 7 centímetros hay un 10 a 20% de rotura, de riesgo de rotura. Si es de 7 a 8 centímetros, 20 a 40, y si es mayor de 8, hay un 30 a 50% de posibilidades de rotura, ¿no? Tratamiento quirúrgico. Por lo general se recomienda el tratamiento quirúrgico en aneurismas cuyo diámetro máximo sea mayor de 5.5 centímetros, los que muestran un crecimiento superior a 5 milímetros en 6 meses o 1 centímetro en un año. Y aquellos aneurismas con una anatomía saccular en vez de la fusiforme habitual. Sigamos. Es un pequeño algoritmo, ¿no? Paso 1, es necesaria una cirugía urgente no cardíaca. Sí, quirófano. No, problemas cardíacos activos. Cirugía de bajo riesgo, proceder a la cirugía programada y capacidad funcional igual o superior a 4 METs, sin síntomas, ¿no? Proceder a la cirugía si es sí. Si no, 3 somos factores de riesgo clínico, ¿no? Cirugía vascular, cirugía de riesgo intermedio. Cirugía vascular, considera pruebas y sus resultados modificarán el tratamiento. Reparación transperitoneo. Es la más frecuente, ¿no? Se reseca el segmento dilatado, aneurismático, y se coloca una estructura de Dacron, como se puede ver en esa imagen. Por ejemplo, aquí vemos una dilatación neurismática de tipo fusiforme. Entonces se diseca hasta llegar al área, se saca el trombo, se pone puntos de reparo. Entonces se coloca una estructura de Dacron. Esto se llama Dacron. Son de polipropileno. Aunque vienen de varios tipos, ¿no? Entonces, como es una estructura gruesa de una pared gruesa, se sutura arriba y abajo. Puede ser también, por ejemplo, aquí a nivel de la división, ¿no? Una división ya superior a esta. Y puede decir. Esquema del implante de una endoprótesis de aorta abdominal. Esto es con endoprótesis, ¿no? Que, por ejemplo, una cirugía abierta, el paciente en el postoperatorio se queda hospitalizado de 6 a 10 días en un centro especializado, ¿no? Obviamente. Pero cuando se coloca una endoprótesis, el tiempo de hospitalización disminuye y por el mismo hecho del riesgo de no lesiones de estructuras para llegar hasta la aorta, entonces es mucho menor, ¿no? Entonces esto se prefiere hoy en día las endoprótesis, ¿no? Introducción del sistema portador, despliegue de la endoprótesis, cateterización de la rama contralateral, despliegue de la rama contralateral y final. ¿Se puede ver el video? Sí, sí está corriendo el video, doctora. Ya, gracias.
Bueno, creo que en el video se ve mucho mejor. Esto es una descripción, ¿no? Ya. Ahora vamos a continuar con otro tema. ¿Se ve? Sí se observa, doctora. Ya, muy bien. Vamos a hablar sobre defectos del tabique interauricular, ¿ya? Comunicación directa entre las cavidades auriculares que permiten la derivación de la sangre. Estos orificios pueden ocurrir de forma aislada o en asociación con otros defectos, incluidas las formas más complejas de cardiopatías congénitas. Un ejemplo de esto, ¿no? Una abertura entre ambos atrios. Representa la segunda malformación cardíaca congénita más común. Ocurren en 1 por 1500 nacidos vivos, con el doble de frecuencia en mujeres en hombres. A ver, me disculpen un minutito. Ya pues. Ya. Ocurren en, bueno, voy a continuar. Ocurren en 1 por 1500 nacidos vivos con el doble de frecuencia en hombres. Bueno, como les dije, todo se origina en la cuarta semana. Todo, todo. Y esa cuarta semana, todo es ahí. Acuérdense, pregunta examen, cuarta semana. Nada más, el resto no tiene que acordarse de nada. Etiología. Se encuentra en relación con el cromosoma 5 y se acompaña de síndromes como el de Holt-Oram y trisomía 21. La comunicación interauricular es la norma en algunas cardiopatías, como la transposición de grandes arterias, anomalía de Einstein y el efecto de cojinetes endocárdicos. La forma más común de comunicación interauricular se encuentra en el sitio de la fosa oval. Eso también pregunta de examen, ¿no? Lo que lo convierte en un verdadero defecto del tabique auricular. Defectos pueden ser defectos del seno venoso superior e inferior, seno coronario, defectos septales atrioventriculares, que están fuera del tabique auricular. Permiten derivaciones interarteriales. Ya, estos son los defectos que se pueden presentar, ¿no? Del seno venoso superior, defecto de la fosa oval, del seno venoso inferior, defectos septales atrioventriculares y del seno coronario. Más frecuente el defecto de la fosa oval. Pregunta de examen, ¿ya? Defectos del secundo. El tipo que se observa con más frecuencia consiste en un defecto de la pared interauricular verdadera, definida por la fosa oval. El defecto se debe al cierre incompleto del agujero oval abierto durante el periodo embrionario, por consiguiente el defecto es el resultado de un cierre incompleto del tabique primo. Como este que se ve aquí. ¿Ya? Defecto del seno venoso superior. Ubicado sobre el borde superior de la fosa oval, el defecto del seno venoso superior permite que el orificio de la vena cava sobresalga del tabique y drene hacia ambas cámaras auriculares. Los defectos del seno coronario son agujeros en el sitio del orificio del seno coronario que permiten la comunicación interauricular directa o están ubicados en la pared posterior inferior de la aurícula izquierda, permitiendo el paso de la sangre entre la aurícula izquierda y el canal del seno coronario. Defectos del ostium primum. Estos defectos representan la persistencia del ostium primum embrionario, permite la derivación interauricular fuera del tabique auricular real. Fisiopatología. La derivación de izquierda a derecha es responsable de la sobrecarga del volumen del ventrículo derecho y la sobrecirculación pulmonar.
La sobrecarga de volumen ventricular relevante generalmente se observa cuando el tamaño del efecto es superior a 10 milímetros. Acuérdense, 10 milímetros. Cuando el volumen que pasa hacia la circulación pulmonar sobrepasa el 50% del flujo sistémico, se presenta hipertensión arterial pulmonar. La hipervolemia del lado derecho provoca chasquido al cierre de la válvula pulmonar y soplo sistólico a nivel de la tricúspide, por la insuficiencia tricuspidial secundaria a la sobrecarga de volumen. Menos del 5% de la CIA desarrolla hipertensión arterial pulmonar en la edad pediátrica y el punto máximo de esto ocurre entre la segunda y tercera década de la vida. Rara vez existe cierre espontáneo y este hecho puede esperarse entre los 2 y 8 años de suceder. Por lo general, el cuadro clínico, los neonatos cursan asintomáticos. Algunos lactantes, preescolares y escolares con defectos amplios pueden manifestar disnea, infecciones recurrentes de vías aéreas y crecimiento insuficiente. Los adolescentes y adultos con hipertensión de la arteria pulmonar muestran deterioro de la clase funcional y en etapas tardías la presión pulmonar sobrepasa la sistémica y posibilita la inversión del cortocircuito derecha-izquierda con desaturación y cianosis. Exploración física. El hábitus exterior de estos pacientes es la apariencia de enfermos frágiles debido a la desnutrición y a los cuadros recurrentes de infecciones de vías respiratorias inferiores. Radiografía. Existe cardiomegalia a expensas de cavidades derechas, con dilatación del perfil derecho correspondiente a la aurícula derecha. El flujo pulmonar está incrementado y un dato clave es la dilatación de la rama derecha de la arteria pulmonar. Cardiomegalia, ¿no? Ecocardiografía. Es evidente la dilatación de las cavidades derechas. La medición de los bordes del efecto septal tiene implicaciones para la toma de decisiones terapéuticas. En la flecha roja vemos una comunicación, ¿no?, interauricular. Imagen tridimensional de resonancia magnética cardíaca. Tratamiento. Es útil la administración de diuréticos y profilaxis antimicrobiana. Los criterios para someter a un paciente al cierre son relación entre flujo pulmonar y el sistémico mayor de 50%, es decir, mayor de 1.5 sobre 1. Desarrollo de hipertensión arterial pulmonar y endocarditis. Cateterismo. Se realiza con fines terapéuticos por este abordaje mediante dispositivos oclusores diseñados especialmente para este propósito. Pueden cerrarse el defecto de tipo ostium secundum y el del foramen oval cuando se relaciona con embolismo paradójico y factores de riesgo. El tamaño de los bordes debe ser mayor de 4 milímetros. Como se puede ver en la imagen, a través de la arteria femoral se coloca un stent que va hacia arriba, hacia la aurícula derecha, sobrepasando todo. Y estos stents tienen dos caras, ¿no?, hacia ambos lados de ambas aurículas. Intervencionista. Con buenos bordes pueden colocarse dispositivos oclusores y es preciso continuar con antiagregantes hasta 6 meses después del procedimiento. Antiagregantes, llámese warfarina, mantener un INR entre 2 y 3. Quirúrgico. Es indicado en la CIA de tipo senovenoso, ostium primum y con mala anatomía. Se coloca un parche de Dacron en el sitio de defecto. Las complicaciones pueden ser síndrome de post-pericardiotomía, bloqueo auriculoventricular de diversos grados, fuga residual y arritmias. La mortalidad del cierre quirúrgico es menor de 10%. Se apertura, ¿no? Obviamente tiene que hacerse una toracotomía, ¿no? Puede ser un cierre directo, pero si esto va a ser mayor, entonces hay que hacer un cierre con Dacron. Igual hay que colocar warfarina, antiagregantes en el postquirúrgico. Comunicación interventricular. Defecto del septum interventricular. Presencia de un orificio en la pared que separa el ventrículo izquierdo del derecho. 20 a 30% son aisladas. Clasificación es según su localización.
a nivel de tabique de salida, tabique trabecular, tabique de la entrada. Septum membranoso, aquí están los porcentajes. Septum membranoso es 80%, ¿no? Fuera del septum 5% y septum trabecular 15 a 20%. Más frecuente, septum membranoso. Clasificación según su tamaño. Pueden ser restrictivas, restrictivas moderadas y extensas. Restrictivas, el cortocircuito es escaso, la presión ventricular derecha normal y no existe tendencia a aumentar la resistencia vascular periférica. Aquí vemos un QP sobre QS mayor de 1.4 sobre 1. Y en las moderadas, sobrecarga hemodinámica en ventrículo izquierdo, dilatación y disfunción del aurículo izquierdo y ventrículo izquierdo, pero se mantiene la resistencia vascular periférica. Aquí es menos, ¿no? Y extensas, aumento del flujo sanguíneo pulmonar, un aumento progresivo de la resistencia vascular periférica. Manifestaciones clínicas. Puede ser un cierre espontáneo, ¿no? El 75% de las veces. Va a haber un soplo cardíaco, el sistólico en el tercer y cuarto espacio intercostal. Puede cerrarse el segundo y tercer mes de vida, ¿no? Síndrome de Eisenmenger. Vasculopatía obstructiva pulmonar secundaria a un importante cortocircuito izquierda-derecha preexistente. La presión arterial pulmonar se aproxima a la sistémica. Manifestaciones: cianosis central, palpitaciones, hemoptisis, tromboembolia pulmonar, signos de hipertensión pulmonar, presencia de hipocretismo digital y acrocianosis, como se ve en la imagen. En la punta de los dedos más dilatados, más agrandados. EKG restrictivas, trazo normal, moderadas, onda P ancha y dividida, que nos va a indicar una soledad izquierda. Y onda Q profunda y R altas, onda T altas en B5 y B6. Entonces nos va a indicar una sobrecarga ventricular izquierda. Radiografía torácica moderada, dilatación del ventrículo izquierdo, plétora pulmonar, puede observarse cardiomegalia. Ecocardiografía es más específica, ¿no? Nos va a definir la localización de esta comunicación, el tamaño de la misma, consecuencias hemodinámicas y lesiones asociadas. Cateterismo cardíaco, para evaluar las presiones o resistencias arteriales pulmonares, indicando cuando existe hipertrofia de la arteria pulmonar o el ecocardiograma no da información completa. Terapéutico para proceder al cierre percutáneo. Tratamiento. Ideal de 3 a 9 meses de edad. Cuando la presión es mayor de 1.5, la presión periférica sobre la sistémica 1.5 sobre 1, presión sistólica en la arteria pulmonar mayor de 50 milímetros de mercurio, aurícula o ventrículo aumentados, C y B perimembranosa o en la salida. Puede ser transcateterismo, ¿no? O un cierre con dispositivo, como se ve en la imagen, ¿no? Ahora voy a hablar sobre estenosis valvular pulmonar. Puede representar desde una estenosis valvular aislada hasta una atresia completa de la salida pulmonar. Supone un 8 a 10% de las cardiopatías congénitas. A veces se presenta en forma familiar, sobre todo con valvas displásicas, y la posibilidad de recurrencia en hermanos es del 2.9%. Estenosis, acuérdense, estenosis, cierre, frémito, disminución del calibre, ¿no? Eso es estenosis, ¿no? Puede ser intramural o periférica, ¿no? Descripción, puede ser valvular, subvalvular, supravalvular, derramas distales, estenosis displásica, o sea, engrosamiento, ¿no? O sea, esto es normal, ¿no? Pero valvar, subvalvar o supravalvular, como ven, estenosis, disminución del calibre, ¿no? Disminución del calibre. Eso es estenosis. La estrechez del orificio valvular por fusión de las válvulas sigmoideas constituye la forma más frecuente y es de origen congénito. Valvas normales y valvas engrosadas, ¿no?
vistas desde arriba. Etiología: estenosis valvular aislada. Generalmente se presenta en el periodo neonatal con lesiones asociadas en válvula tricúspide, ventrículo derecho, arterias coronarias. Y atresia completa. Se manifiesta tras el periodo neonatal. Algunas veces la estenosis es tan grave que se diagnostica intraútero. Factores de riesgo. En la mayoría de los casos se desconoce la causa exacta. Sin embargo, varios factores pueden aumentar el riesgo. Entre ellos, madre con rubiola u otra enfermedad viral, comienza el embarazo, padre con un defecto cardíaco congénito, beber alcohol durante el embarazo, fumar antes o durante el embarazo, madre con diabetes mal controlada, madre con lupus, consumo de algún tipo de medicamento durante el embarazo, como isotretinoína, vitamina A, algunos anticonvulsivos y otros antipsicóticos, síndrome de Down. Morfología. En caso de estenosis, fusión comisural y reducción consecutiva del área valvular pulmonar, dilatación postestenótica, va a haber una dilatación, ¿no? Del tronco de la arteria pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho por mayor trabajo, hipertrofia del infundíbulo de larga evolución, hipertrofia auricular derecha, antes de larga evolución. O sea, previa a esta estenosis, como en cualquier obstrucción, va a haber una hipertrofia, ¿no? Mayor crecimiento, mayor fortalecimiento de estos músculos. Fisiopatología. Obstáculo de vaciamiento del ventrículo derecho, obviamente. Aumenta la presión sistólica del ventrículo derecho y se prolonga el tiempo de expulsión de sangre. Presión sistólica normal en el lado del tronco pulmonar. El gasto pulmonar o gasto sistólico es normal, pero en un tiempo más prolongado. Solo disminuye si hay insuficiencia cardíaca derecha. La sobrecarga sistólica del ventrículo derecho con el tiempo se hipertrofia a nivel de la pared, como a nivel de la porción basal, hipertrofia infundibular. La evolución termina por claudicar el ventrículo derecho, se dilatará y es insuficiencia en las etapas tardías. Manifestaciones clínicas. Neonatos con estenosis crítica. Cianosis central, cortocircuito. También aquí. Segundo, ruido cardíaco sencillo, ausencia de chasquido de eyección y soplo. Lactantes y niños, soplo cardíaco, chasquido de eyección y un segundo tono cardíaco que varía con la respiración. Se escucha mejor en el foco pulmonar. En adultos. Generalmente suelen ser asintomáticos por largo tiempo. Puede haber una estenosis moderada grave, fatigabilidad fácil, mareo o síncope al esfuerzo físico. Estenosis grave, dolor precordial de tipo anginoso por insuficiencia coronaria, una hipertrofia del ventrículo derecho miocárdica, insuficiencia cardíaca derecha, ingurgitación yugular, cardiomegalia, ritmo de galope, patomegalia, ascitis, edemas. Todo va aumentando antes de la estenosis, ¿no? A la auscultación. En adultos, chasquido protosistólico pulmonar. Epicentro en el foco pulmonar. En la expiración se separa el primer ruido y en la inspiración se junta a él. Entre las graves la estenosis más se junta al primer chasquido. A veces no se diferencia. Un soplo sistólico de tipo explosivo en foco pulmonar más frémito. Un segundo ruido será más desdoblado conforme la gravedad. Electrocardiograma, índice de Lewis menor de 30, pero ya con menor de 15 nos indica más hipertrofia ventricular derecha. R alta en B1, 2 y 3, S profunda, B5 y 6, y el eje ligeramente desviado, ¿no? Hacia la derecha por la hipertrofia ventricular derecha. Inversión de la onda T en derivaciones precordiales derechas, depresión del ST en derivaciones precordiales derechas. Todo se va hacia la derecha. Correcto. Radiografía de tórax. Corazón de tamaño normal, la cardiomegalia indica insuficiencia cardíaca, prominencia del cono de arteria pulmonar, dilatación postestenótica, vascularidad pulmonar disminuida o normal, hipertrofia ventricular derecha, punta elevada. Ecocardiografía bidimensional, engrosamiento de la válvula pulmonar en forma de cúpula. Doppler revelará el flujo turbulento sistólico y permitirá medir el gradiente transpulmonar.
Cateterismo cardíaco en caso de duda diagnóstica y para valoración preoperatoria. Otros métodos diagnósticos. Tensiometría relacionada con la presión sistólica del ventrículo derecho. Estenosis pulmonar leve, presión sistólica del ventrículo derecho menor de 50 milímetros de mercurio. Moderada, 50-69 y grave, mayor de 70. Eso acuérdense. ¿Ya? El resto no tanto. Estenosis pulmonar leve menor de 40, moderada 40-50 y grave mayor de 50. Angiocardiografía y disparo del medio de costas del ventrículo derecho. Ven, ¿no? En esta imagen hay una estenosis pulmonar. Aquí por encima se ve, ¿no? Que hay esta estenosis, una comisura. Mostrará posible hipertrofia fundibular, imagen de la estenosis cupuliforme, dilatación postestenótica del tronco pulmonar. Tratamiento. En estenosis grave, valvulopatía pulmonar percutánea. En estenosis infundibular, resección quirúrgica del tejido fibroso infundibular redundante. Valvulotomía pulmonar en caso que no se obtenga el resultado satisfactorio. Ventriculograma derecho en proyección lateral correspondiente a un paciente con estenosis valvular pulmonar. Ya, bueno, ya hemos hecho 4 temas hoy día. Nos falta para terminar 4 temas. ¿Les parece si lo hacemos mañana en la mañana, señores, estudiantes? Yo sé que se han dormido, pero podemos hacerlo mañana. La clase temprano, de tal forma que... Mm, yo creo que sí, doctora, estaría bien mañana en la mañana. ¿Y cuándo darían el examen? Sería la siguiente semana. ¿Estás segura? No va a ser mucho tiempo, aunque ya no somos atrasados. Mm, Porque el semestre va a ser hasta el 2 de agosto, ¿no es cierto? O sea, imagínate sí. de todas las notas. Entonces, si digamos, mañana hacemos la última clase, ¿el examen cuándo podría ser? Mañana es 17 miércoles. ¿El día lunes 22 o el martes 23, como hoy día? Ya, suponiendo que el examen suponiendo nomás que el examen sea el día martes 23. ¿Ya han dado su sustitutorio o van a dar o piensan dar su sustitutorio o es que ya están todos aprobados? Mm, no sabemos, doctora, pero algo sustitutorio. ¿O, Mm, o cómo es ahora? ¿Hay sustitutorios, recuperación o no hay nada? mm. Doctora, buenas noches. ¿Cómo estás, David?